bienvenido a tu espacio de relajación y crecimiento espiritual. En esta noche, mientras te relajas, quiero narrar para ti la historia de José y sus sueños. Pero primero oremos. Querido Padre Celestial, bendice esta hora y bendice a cada una de las personas que están escuchando esta historia, esta narración. Padre, calma sus pensamientos, apaga el ruido de sus mentes y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, pueda alcanzar sus pensamientos y que puedan descansar en tu paz. Que tu Espíritu Santo les guíe a través de esta narración a encontrar la enseñanza que necesitan para sus vidas. Ahora relájate, respira profundo, acomódate en ese lugar donde estás y disfruta. Esta noche viajaremos a un lugar en una tierra antigua donde el viento recorre las colinas silenciosas y donde un joven comenzó a ver cosas que aún no existían. Una historia de sueños, una historia de espera. Esta es la historia de José. La noche descendía lentamente sobre Canaán. El aire fresco, la hierba apenas se movía con una brisa suave. Entre las antiguas tiendas, animales descansaban y luces suaves de fuego. Vivía un hombre llamado José. José tenía 17 años, dice la escritura, y mientras otros caminaban pensando únicamente en el día, él parecía mirar más lejos, como si escuchara algo que todavía no podía oír. José observaba el horizonte largos momentos en silencio. Su padre lo miraba con especial afecto, no por
fuerza, no por riqueza, sino porque veía en él una sensibilidad distinta, una manera tranquila de habitar el mundo. Pero los días silenciosos también pueden despertar sombras, y entre sus hermanos comenzó a crecer una distancia pequeña al principio, casi invisible, como una nube oscura apareciendo lentamente en el horizonte. José aún no lo sabía, porque sus ojos todavía estaban puestos en algo diferente. Y una noche, mientras el viento recorría los campos, José soñó. Vio un campo amplio, dorado y silencioso, gavillas levantándose entre la luz. Entonces la gavilla de José permaneció en pie, y alrededor de las demás comenzaron lentamente a inclinarse. No hubo ruido, solo movimiento, solo una sensación profunda, como si algo invisible estuviera siendo revelado. Las escrituras nos dicen: escuchad ahora este sueño que he soñado. José despertó al amanecer y contó todo lo que había visto. Pero no todos escucharon el sueño de la misma manera. Pasaron los días y volvió la noche. José volvió a dormir y nuevamente el mundo cambió. Esta vez el cielo entero apareció delante de él, oscuro, inmenso, lleno de estrellas. En medio del silencio vio el sol y la luna, no como una señal de poder, sino como un misterio, como algo que todavía nadie podía entender. Y las escrituras narran: y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban. José despertó sin comprender completamente, solo sabiendo que había visto algo verdadero.
las palabras fueron dichas. El sueño fue contado y el aire cambió. Sus hermanos guardaron silencio y su padre permaneció pensativo. Y la historia nos dice, y su padre meditaba en esto. A veces los comienzos de los caminos más grandes llevan silencios envueltos. No se entienden, no se celebran, solo aparecen como sueños en medio de la noche. Y José aún no sabía el viaje que estaba a punto de comenzar. El viento seguía recorriendo las colinas de Canaán. Las estaciones pasaban lentamente sobre los campos. Los rebaños continuaban avanzando por los senderos antiguos y las noches seguían cubriendo la tierra con sus inmensos mantos de estrellas. Todo parecía seguir su ritmo habitual, tranquilo y silencioso. Pero a veces los acontecimientos que cambian una historia no llegan con estruendo, no llegan acompañado de grandes señales. A veces comienzan como algo aparentemente pequeño, algo silencioso, algo que podía pasar desapercibido, como un regalo, como una prenda, como una túnica. Jacob observaba a sus hijos y los había visto crecer, los había visto correr en los campos hasta convertirse en hombres. Había compartido con ellos años de trabajo, años de viajes y de luchas, pero entre todos ellos su corazón sentía un cariño especial por José. Las escrituras nos dicen: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Aquellas palabras eran simples, pero sus consecuencias serían profundas, porque el amor, cuando
emociones ocultas. Una mañana tranquila, cuando el sol comenzaba a elevarse entre las colinas, Jacob tomó una decisión. Quizás la meditó durante varios días, quizás pensando en ello durante tanto tiempo y nadie lo sabía. Pero aquel día decidió entregar algo especial a su hijo, algo que reflejara el cariño que sentía por él, algo que lo distinguiera, algo que mostrara públicamente aquello que habitaba en su corazón. Y así mandó a hacer una túnica especial, una túnica diferente. Las escrituras narran y le hizo una túnica de diversos colores. Podemos imaginar las manos trabajando cuidadosamente cada detalle, las telas extendidas bajo la luz, los hilos entrelazándose lentamente, los colores brillando bajo el sol de Canaán, mientras el resto de los pastores vestían prendas sencillas para el trabajo diario. Aquella túnica destacaba inmediatamente. Era imposible no verla. Su sola presencia hablaba, sin pronunciar palabras, sin emitir sonidos. La túnica comunicaba un mensaje silencioso, un mensaje que todos entendían. José era especial para su padre. Llegó el día en que Jacob se la entregó. Quizás fue al amanecer, quizás al caer la tarde. Las escrituras no lo dicen, pero podemos imaginar el momento. José frente a su padre, la brisa moviéndose suavemente entre las telas, los rebaños descansando a la distancia y el anciano Jacob sosteniendo aquella prenda cuidadosamente y luego colocándola sobre los hombros de su hijo. Por un instante todo pareció tranquilo.
pareció hermoso, pero pareció un simple gesto de amor. José observó la túnica, sus colores, sus detalles, su belleza, y seguramente sintió gratitud, quizás incluso sorpresa, porque aún era joven, aún desconocía muchas cosas acerca del corazón humano, aún no comprendía completamente cómo una bendición visible puede despertar heridas invisibles en otras personas. A cierta distancia, sus hermanos observaban en silencio, sin decir nada, miradas discretas, gestos apenas perceptibles, pequeños cambios imposibles de notar para quien no estuviera prestando atención. Pero algo comenzaba a crecer, algo no había nacido aquel día, algo que ya existía desde antes y que ahora encontraba un nuevo motivo para fortalecerse. Las escrituras nos dicen: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos. La frase parece sencilla, pero encierra una profunda realidad, porque los ojos de los hermanos no estaban solamente en la túnica, estaban observando una diferencia, una preferencia, una herida, un sentimiento que poco a poco comenzaba a ocupar espacio dentro de ellos. Las noches siguieron llegando, los días continuaron avanzando, los rebaños siguieron recorriendo los campos y José continuó caminando por las colinas y la túnica seguía acompañándolo, visible, brillante, imposible de ocultar. Cada vez que aparecía en el horizonte, recordaba algo a quienes la observaban. Recordaba el favor de su padre. Recordaba una diferencia que ellos no podían ignorar.
casi imperceptible, el efecto comenzó a transformarse en resentimiento. Las escrituras continúan diciendo: le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Las conversaciones se volvieron más frías, las miradas más duras, los silencios más largos. Aquello que comenzó como un regalo estaba produciendo consecuencias que nadie imaginaba, ni siquiera José. Pero mientras todo esto ocurría, Dios continuaba escribiendo una historia mucho más grande, una historia que aún permanecía oculta, una historia que ni Jacob, ni José, ni sus hermanos podían comprender, porque a veces los planes de Dios avanzan silenciosamente detrás de los acontecimientos cotidianos, detrás de una conversación, detrás de una decisión o detrás de un regalo, e incluso detrás de una túnica. Aquella prenda que parecía tan importante un día desaparecería. Pero el propósito estaba comenzando a desarrollarse a través de aquellos acontecimientos. Permanecerían para siempre, y aunque nadie podía verlos, los caminos que llevarían a José hacia Egipto ya comenzaban a abrirse lentamente, paso a paso, día tras día, bajo el mismo cielo que cubría las colinas de Canaán. Mientras el viento continúa recorriendo los antiguos campos de esta historia, podemos recordar algo sencillo, y es que muchas veces nuestros ojos suelen dejarse llevar por las bendiciones visibles. Sin embargo, Dios obra de maneras más profundas que aquello que nuestros propios ojos pueden ver. La túnica de José parecía ser el centro de la historia. Sin embargo,
colores ni en el regalo. Estaba en el propósito que comenzaba a desarrollarse. Quizás esta noche existan situaciones que no comprendemos, circunstancias que aún parecen confusas, situaciones cuyos resultados aún no podemos ver, pero así como Dios guiaba cada paso de José, también conoce los caminos que aún están delante de nosotros. Y mientras descansamos en esta noche, yo te invito a que mantengas tu confianza puesta en Dios, con la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Repite: la paz del Señor está conmigo. La paz del Señor está conmigo. Yo reposo en el Señor y descanso en Él. Yo confío en el Señor y descanso en Él.